Pues bien, arrancamos esta mañana con nuestro seminario de seguimiento diario de los mercados, este día miércoles 10 de febrero, jornada en la que hemos conocido y el mercado estaba expectante de conocer las cifras de inflación en Estados Unidos, de acuerdo a las reiteradas dudas que esto supone y por supuesto en un periodo y en una porción del tiempo que los estímulos monetarios, ya sean por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fisco, han abundado consecutivamente durante los últimos 12 meses, 10 meses aproximadamente. Este es un escenario obviamente inusual, un escenario pandémico, en donde todavía la pandemia a nivel mundial no ha sido controlada, si bien hay una alta tasa o bien comienzan a darse algunas señales positivas con la inoculación, con la distribución de las vacunas. Por ejemplo, en Chile ya van más de 1 millón de vacunados, con la primera dosis al menos, lo cual se traduce en un escenario positivo de cara a los próximos meses y por tanto en la recuperación económica y en la reactivación de las diversas economías y por lo tanto también a nivel social. Por eso que en Estados Unidos el mercado estaba muy pendiente de estos datos de inflación, ya que teóricamente nosotros debemos saber que en la medida que las reservas federales, los bancos centrales recortan su tasa de interés y aplican medidas flexibles, ya sean a través de estímulos directos al mercado, se traduce por supuesto en un escenario de abundancia de dólares, en donde por supuesto el acceso al crédito o el valor del dinero es mucho más barato. Por lo tanto, se traduce en que la inflación tiende a aumentar, tiende a haber cambios en los precios, en el índice del precio del consumidor, en donde se van dando cambios positivos en los precios, un aumento en los precios, por lo tanto la inflación tiende a aumentar. Y ese es el escenario que más le preocupa al mercado al día de hoy, a pesar de que Wall Street se mantenga en torno a máximos históricos, que parece tentativamente no preocuparle tanto. Los comentarios de los analistas comenzaban a suponer en donde esta nueva inyección económica o ronda de estímulos fiscales por 1,9 billones de dólares debería suponer un escenario hiperinflacionario en el largo plazo y que es algo que aparentemente se está gestando. Debemos entender este escenario hiperinflacionario también y proyectando, debido a las bajas cifras macroeconómicas o débiles cifras macroeconómicas en uno de los sectores más importantes de la economía a nivel mundial y por supuesto puntualmente en Estados Unidos, en donde el empleo no ha logrado mostrar una tasa de crecimiento óptima. Si bien, como lo veíamos y lo hemos comentado durante estos últimos días, la tasa de desempleo cae hasta un 6,3%, que la calidad del empleo pareciera ser que es mala, de acuerdo obviamente a los ingresos medios por hora, que lo vuelvo a repetir, lo hemos comentado durante los últimos días, y las horas trabajadas aumentan hasta 35 puntos, o sea, 35 horas semanales trabajadas, lo que se traduce entonces en un escenario bastante o bien de dudas en torno al sector empleo, que es uno de los principales motores para que la economía o la reactivación económica o cómo se va dando el reflejo finalmente en la calle de los desempleados y por supuesto la oportunidad de ingresos y por supuesto el consumo que se traduce en ventas minoristas, datos de PMI, datos de Producto Interno Bruto y así sucesivamente. Por lo tanto, el IPC también es uno de los reflejos importantes en donde los precios de los productos son los que aumentan o no. Y en este caso hemos visto una caída en la cifra anualizada subyacente un 1,4% por debajo del 1,6%. Y la cifra anualizada de 1,4 se mantiene sin cambio. Por lo tanto, es una tasa relativamente importante que se mantenga, que no haya una presión inflacionaria mayor, al igual de lo que se mostraba en China durante esta noche o durante la noche. El IPC en China cae hasta menos 0,3% anualizada, eh, lo cual entonces se traduce en un escenario deflacionario, en donde la probabilidad por ver mayor cantidad de estímulos sigue o la puerta sigue abierta para conocer y que el mercado no se tenga que preocupar al día de hoy por los precios si es que se llegan a implementar nuevos estímulos económicos por parte, en este caso, del fisco, que debería salir dentro de pronto el cheque para el Main Street. Por lo tanto, el mercado lo que hace, en definitiva, es reaccionar en contra del dólar ante este escenario en donde se podrían esperar o se esperan nuevos incentivos económicos. En el caso del tipo de cambio local, dólar frente al peso chileno, podemos ver claramente cómo el mercado ha abandonado la zona de los 700
vamos acá, 730 pesos por dólar, que ha sido la zona de soporte que nosotros veníamos considerando zona de inflexión que podríamos considerar importante para el precio en el corto plazo. Por debajo de esta zona de los 730 propone y sugiere un movimiento de caída mucho mayor hacia la zona de los 720, que era el primer soporte importante que nosotros estamos mirando para el tipo de cambio local. Si bien acá existen algunos mínimos que podríamos estar considerando en torno a 725 como un posible soporte, la zona actual, creemos que existen argumentos suficientes, sobre todo por el alza que vienen presentando los commodities, que reaccionan también ante la inflación, más allá del dinamismo que puedan presentar economías como China, que es una de las principales consumidoras, el dinamismo a nivel mundial, la recuperación y proyecciones. Debemos entender que los commodities también se ven afectados o bien favorecidos por las expectativas y aumentos de inflación que pueda haber en el futuro. Por lo tanto, todo instrumento que al día de hoy viene subiendo, como puede llegar a ser la renta variable, que marca nuevos máximos históricos, los commodities, en el caso del petróleo por acá, que está en torno a los $58 el barril, el cobre, que está en torno a los $3,7 la libra el día de hoy, son algunos signos o anticipos de que la economía finalmente viene o podría llegar a mostrar efectivamente un aumento en la inflación importante de cara a los próximos meses. El cobre, para ser preciso, está en $3,78 la libra, un 1,76% arriba durante la jornada, logrando registrar nuevos máximos anuales y nuevos máximos de los últimos 12 meses prácticamente. Por lo tanto, son escenarios en los cuales el tipo de cambio, el dólar frente al peso chileno o el dólar pierden terreno ante un escenario en donde en el futuro podría incluso haber una mayor inflación y que podría aumentar considerablemente. Se estimaba que si aumentaba la inflación en este reporte de enero, podría, o en el corto plazo, ya sea en enero, febrero, si aumenta la inflación o que puede llegar a aumentar, se considera como algo transitorio. Pero el efecto que esto puede significar, sobre todo cuando la pandemia aún no está controlada y si es que no se llega a controlar en el corto plazo, se puede traducir efectivamente en un descontrol económico en donde se necesitan y se requieran más estímulos debido a los cierres de las economías que no se ponen a trabajar o no se pueden poner a trabajar debido a los confinamientos y así una serie de medidas que restringen la libre circulación, obviamente la libre disposición de productos, la oferta y la demanda. Por lo tanto, se pone un poco en la balanza el escenario negativo y eso se puede llegar entonces a extrapolar o bien considerar como un efecto negativo sobre la economía, que los precios al día de hoy no suban, pero que sí el día de mañana, si suben repentinamente, va a ser por quiebres de stock, porque no hay productos disponibles, porque las cadenas de suministro, si bien al día de hoy vienen funcionando bastante bien, se puede complicar el escenario ante un deterioro económico mayor en donde las perspectivas, sobre todo las perspectivas, las expectativas y confianza del consumidor que vienen a ser, yo creo que importantes ya de cara a los próximos meses, son cifras que se entregan los días viernes por la tarde o a mediodía hora de Chile. Eh, Son cifras que van a estar marcando un poco la pauta, pensando un poco en las expectativas, ya que, ¿qué pasa si a ustedes que tienen negocio o a alguien que tenga negocio le dicen que las cosas no van a estar bien dentro de un mes más? Que va a significar que sus ventas o que la gente no va a consumir sus productos. Obviamente yo como productor o como dueño de negocio, no voy a producir tantos productos como lo venía haciendo durante los últimos 12 meses, porque obviamente no quiero quedarme con stock y utilizar recursos que son innecesarios en productos que van a estar parados en las bodegas o en las vitrinas. Por lo tanto, se da un efecto dominó en donde la confianza y las expectativas del consumidor son las que podrían venir a marcar un poco la pauta, ya como dato concreto, como dato propiamente tal, como un dato macroeconómico que se reportan no tan solo por expectativas, de comentarios, de análisis, etcétera, sino que datos concretos. eh, Pueden obviamente estar marcando la pauta en cuanto a inflación y por supuesto el rendimiento económico que pueda llegar a presentar Estados Unidos durante este 2021 y por supuesto qué determina el escenario para estos próximos meses. En términos también de monedas latinoamericanas, el peso mexicano, tenemos una caída durante la jornada hasta los 20 pesos por dólar finalmente, en donde nosotros veníamos señalando la probabilidad de venir a buscar esta zona de soporte que viene desarrollando en torno a los 19,60 aproximadamente pesos, con un primer soporte tal vez en torno a 19,70, 19,60 sería el rango a considerar como franja de soporte, pero también nos llama la atención la secuencia
alcista que viene desarrollando el RSI, que podría llegar a considerar entonces una nueva oportunidad para ir a buscar una compra de dólares si es que el mercado llega a esta zona y converge finalmente el RSI en torno a los niveles que nosotros mencionamos y entonces se decreta una divergencia positiva. O sea que si el mercado llega a esta zona en el precio y el RSI alcanza los niveles mencionados o indicados, puede entonces producirse un posible quiebre, de acuerdo también a los cambios que el precio pueda mostrar en gráficos diarios, puede producirse un quiebre y entonces esperar movimientos alcistas de los niveles actuales hacia la zona de resistencia que el mercado viene delimitando o bien dibujando durante las últimas semanas y obviamente jornadas de transacción. Por lo tanto, una posible estrategia de trading que estemos considerando el día de mañana o dentro de la próxima jornada va por supuesto entonces a abarcar una posible toma de posición en torno a estos niveles, un stop loss relativamente holgado, ¿vale? Para darle el beneficio de la duda ante los grados de volatilidad, por supuesto esperando velas de cambio en torno a esta zona y probablemente patrones de corto plazo que nos puedan dar la posibilidad de comprar e ir a buscar un primer recorrido alcista hacia esta zona. Ahora, no descartamos que el mercado pueda ir a buscar un movimiento alcista mucho mayor que vaya entonces con mira hacia la media móvil de 200 periodos, disculpen, en simple que viene acá en rojo, que podría definitivamente, o verían, no definitivamente, pero podría venir a calzar con máximos y mínimos anteriores, que viene siendo toda esta franja finalmente como un objetivo, un segundo objetivo a considerar en una posición de compra a favor del dólar americano frente al peso mexicano. Ahora, debemos recordar que nuestras intenciones siguen siendo favorables al minuto, siguen siendo favorables para el dólar americano a nivel internacional y en el mediano y largo plazo, esperando que las cifras macroeconómicas efectivamente le den un respaldo a Estados Unidos. Y por supuesto entonces se presenta esa recuperación. Si nosotros nos ponemos sobre la balanza especulaciones o escenarios catastróficos, que las cosas no vayan a funcionar el día de mañana con la vacuna, etcétera, creo que al día de hoy eso es mucha especulación, pero la realidad es distinta. El proceso de vacunación ya está en marcha en distintos países, unos más avanzados que otros. Por ejemplo, en Perú se llegaron las vacunas, si no me equivoco, la tarde de ayer o la noche de anteayer, llegaban a Lima, por lo tanto comienza, si bien son lentos algunos procesos, hay algunos países que son más beneficiados que otros por las relaciones que puedan haber generado previamente, diversos aspectos, pero al menos ya las vacunas están a disposición y comienzan a disponer, a ser dispuestas finalmente para la población y ser inoculados y obviamente controlar la pandemia que al día de hoy a todos nos aqueja. Por lo tanto, se traduce en un escenario importante que debemos estar revisando, esperar obviamente un debilitamiento del dólar a raíz de estas especulaciones de cara al incentivo fiscal que podría implementar la administración Biden. Yo soy del partidario de seguir buscando posiciones en contra del dólar en el corto plazo, hasta conocer o hasta que sea promulgada finalmente la ley de este paquete fiscal por 1.9 billones de dólares que ya debería salir dentro de pronto. Si eso no llega a ocurrir, o sea, si eso debería llegar a ocurrir, por lo tanto, como digo, creo que el escenario que nosotros debemos seguir jugando en este caso son escenarios bajistas. En el caso, por ejemplo, del dólar americano frente al dólar canadiense, alcanza la zona de soporte que nosotros habíamos delimitado como primer objetivo, como el objetivo principal. No obstante, como vemos un alza en la cotización de los commodities a nivel general, un nuevo debilitamiento del dólar, una nueva cifra deflacionaria, pueden ser signos para que el tipo de cambio dólar americano frente al dólar canadiense siga buscando nuevos mínimos en el corto plazo y probablemente venga a buscar esta zona como un segundo objetivo. Yo en la posición en corto que tengo tenía un primer objetivo en torno a esta zona, he corrido mi stop loss, bajé mi stop loss, ya asegurando beneficio, y mi take profit también lo llevé hasta 1.2640 para buscar entonces un nuevo recorrido bajista, y eso es lo que voy a estar considerando. Ahora, ayer, por ejemplo, tuvimos un seminario en el cual estuvimos hablando del RSI, y en este caso se muestra una secuencia que va favorable o va en línea con el comportamiento del precio. La secuencia de máximos del RSI decrece de acuerdo a la pérdida de fuerza relativa que también va mostrando el precio, o sea que la caída va mostrando secuencias de máximos decrecientes. Pero ¿cómo considerar un RSI en esta instancia? Por lo general lo que puede llegar a hacer el RSI es seguir mostrando una tendencia bajista, y lo que uno interpreta de un RSI en este tipo de formación, también cuando el mercado viene desarrollando una formación como esta, en donde hemos visto un movimiento
un impulso alcista. Luego de eso, retroceso hacia el 61,8, o sea, una figura de contracción o de retroceso, podríamos a lo mejor estar especulando ante movimientos alcistas que se puedan llegar a producir en el futuro. Por lo tanto, el RSI nos sirve como un primer antecedente, o sea, una ruptura de una tendencia de RSI. En este caso, por ejemplo, si llega a ser algo como esto, se puede considerar como un primer antecedente en donde la fuerza relativa o la tendencia negativa que venía mostrando la fuerza relativa se rompe, se vulnera y la fuerza relativa vuelve al mercado o tentativamente podría volver y eso dejarse en evidencia posteriormente en el precio. Y es donde uno podría anticipar movimientos alcistas o de recuperación, por lo tanto, mientras el precio o bien el RSI se mantenga por debajo de esta potencial tendencia, ya que todavía no se termina como tendencia, estamos a la espera de un tercer punto, puede ser o puede traducirse finalmente en un escenario interesante para estar considerando nuevos escenarios de compra en el dólar americano frente al dólar canadiense. Al minuto nos mantenemos con nuestra posición en corto buscando 1.2640 en la nueva extensión bajista y nos mantendríamos atentos después de eso a otras variaciones que el mercado pueda llegar a dibujar. Ahora, en el corto plazo, en gráficos de menor tiempo, por ejemplo, en un gráfico de una hora, creo que la tendencia principal que podemos estar mirando o revisando viene a ser esta, en donde fíjense cómo el precio viene acompañando por acá, primero que todo, la secuencia de máximos decreciente y a su vez también la media móvil viene ofreciendo la resistencia necesaria en tendencia al precio, por lo tanto, cualquier intención de recuperación del tipo de cambio puede venir a buscar la media móvil como resistencia o la línea de tendencia para continuar a lo mejor buscando un nuevo descenso. Y eso es lo que vamos a estar pendientes dentro de las próximas horas. También, como estamos en torno al 61.8, ciertas divergencias que se pueden llegar a considerar en el corto plazo, fíjense ustedes qué es lo que ocurre en el RSI, en este gráfico horario. Existen divergencias en la cotización o en la variación del RSI que por supuesto divergen, valga la redundancia, con los mínimos que vienen siendo decrecientes en el tipo de cambio. Por lo tanto, hay una cuota de divergencia relativamente importante que no podemos dejar pasar por alto, por lo que obviamente rebotes que puedan verse en torno a estos niveles, ya sea con intenciones de buscar esta zona, y luego de eso tal vez marcar un cambio alcista, no debemos olvidar que estamos en una zona de soporte importante para el precio que anteriormente, en esta ocasión, en todas estas ocasiones, y sobre todo en la última, determinó un nuevo máximo durante los primeros días de este año y en el impulso alcista que venía buscando el dólar americano. Por lo tanto, esta es una zona en la cual el mercado ha venido considerando cifras macroeconómicas positivas para Estados Unidos. Por lo tanto, el escenario tampoco ha cambiado drásticamente, eh, por lo que es una zona de soporte relativamente importante. Lo que podríamos hacer tal vez, y en lo personal, es buscar a lo mejor cerrar parcialmente la posición para asegurar un poco de beneficio en la posición en corto que tenemos, pero obviamente dejar correr con la duda qué es lo que pueda llegar a ocurrir con el tipo de cambio durante las próximas horas de transacción. Así que voy a cerrar la mitad de la posición, cerrar la mitad de la posición y dejo correr el resto. Voy a ceñir el stop loss. Vamos a buscar acá. 1.26, bueno, voy a corregir el take profit que era 1.2640. Y el stop loss vamos a modificarlo y lo vamos a llevar a 1.2720, que ya estamos asegurando nuevamente beneficio en esta transacción. Así que al menos nos quedamos con esa idea. Y en el caso, por ejemplo, del euro frente al dólar, me pregunta José cómo cierro parcialmente una posición en la MetaTrader 5. Pucha, aquí no tengo posiciones abiertas porque es una plataforma real que la tengo sin dinero, que es la que utilizo realmente para analizar los seminarios. Pero si tú te vas a las posiciones o a la zona de posiciones, creo que al darle doble clic se te va a desplegar la pantalla que tienes disponible, que va a tener disponible del tick para cerrar la operación y ahí tú puedes modificar cuántos lotes quieres cerrar. Y eso obviamente va a depender de la cantidad de lotes que puedas tener disponible y que la plataforma también te permita cerrar de forma parcial. Por ejemplo, si tienes un lote vendido, puedo cerrar 0,5 lotes.
Pero si en el caso que tienes 0,1 lote y no te deja bajar de 0,1 lote, tomar posiciones por debajo de 0,1 lote o de 0,05 en algunos casos, eh, no se te va a hacer posible ese cierre parcial. Así que eso también lo puedes solucionar si tienes dudas. Lo puedes solucionar con tu asesor, así que bienvenido y seguramente van a estar contentos de ayudarte los muchachos. A lo mejor si es que obviamente si no te quedó claro, porque no te lo puedo explicar de esta forma con esta plataforma que no lo tengo, no tengo la plataforma real o la cuenta aquí abierta. Que por lo general lo que hago es tener para que entiendan por qué no la tengo, es porque tengo mis posiciones en el teléfono eh, y toda transacción la tomo desde el teléfono porque así me elimino la carga de estar mirando las posiciones todo el día de mi portfolio, de estar mirando si es que suben, que bajan, que suman, que restan, que están en positivo, luego de eso que están en menos positivo, o que están en negativo, o que luego de eso están más negativa. Entonces sí le resta un poco de presión a mi forma de estar operando y estar controlando mis emociones en el mercado. Por eso es que no tengo mi posición, mi portfolio real abierto en el computador. Ese es uno de los motivos para que también lo puedan tener como un tips el día de mañana. Y dijimos que nos íbamos al euro dólar, un euro dólar que viene marcando una tendencia positiva. Aquí yo estaba pendiente de ver si es que ajustábamos esta tendencia que viene desarrollando en el corto plazo, este movimiento exponencial, que lo que me llama la atención en todo esto es que, bueno, el euro dólar primero que todo recupera todo el impulso alcista anterior, o sea, ese impulso bajista lo recupera en un 100, casi en un 100%. Pero vamos dando cuenta de algunas rupturas de RSI, o sea que la fuerza relativa del precio se viene perdiendo en esta secuencia alcista que la teníamos en esta última ocasión. Por lo tanto, también comienzan a surgir ciertas secuencias divergentes. Fíjense en el RSI lo que ocurre, en donde se marcan posibles divergencias, incluso tendencias divergentes, en donde los máximos del precio son positivos. Aquí voy a intentar calzar dónde están los máximos. Acá está el máximo y acá está el otro máximo. Por lo tanto, son divergentes los máximos? Claro que sí, son divergentes, por lo que evidentemente la situación para el euro frente al dólar pasa a ser curiosa, pero también no deja de llamar la atención las posibles cuñas alcistas que se estén desarrollando en esta porción del tiempo y que puedan indicar a lo mejor posibles reversiones. Sin dejar de olvidar, y aquí es donde obviamente debemos ser súper conscientes de lo que está ocurriendo, sin olvidar que en Europa la flexibilización monetaria podría incluso continuar mucho más tiempo que en Estados Unidos, ya que la recuperación en Europa incluso ha tardado más. Europa le pega más fuerte esta pandemia debido también a los problemas que arrastraba, no tan solo por la crisis subprime, o sea, todos los problemas a raíz de la crisis subprime que no permitían al Banco Central Europeo subir su tasa de interés que estaba en un 0%. Por lo tanto, Europa se ve en un escenario menos favorable para recuperarse ante esta pandemia del coronavirus, por lo que tendenciosamente o teóricamente el euro tiene mucho más que perder que el dólar en el mercado internacional. Si bien hay un escenario en el cual en Estados Unidos se están aplicando, como lo hemos mencionado, una cantidad sin fin de dinero o de recursos, por el minuto creo que la situación a nivel de términos macroeconómicos parece estar controlada, por lo que evidentemente debemos seguir pendientes de esta cuestión. Ahora, como les digo, la situación para el dólar a nivel internacional parece estar conducida inicialmente y protagónicamente por los incentivos fiscales que lleguen a implementar dentro de pronto, por lo que en el corto plazo, como mencionábamos previamente, deberíamos seguir jugando posiciones en contra del dólar hasta conocer el paquete fiscal o la promulgación del paquete fiscal y luego de eso tal vez esperar algún dato macroeconómico que sea positivo para Estados Unidos y comenzar a jugar nuevamente ficha a favor del dólar americano, ya pensando en posiciones de mediano largo plazo. Es por eso que, como les decía, no tan solo para el euro dólar podríamos esperar movimientos alcistas mucho mayores, incluso que vuelva a la zona de los 1.2160, 1.2190, que pues, o sea, 1.2180, que es toda esta franja, finalmente la franja de resistencia que el mercado considera durante gran parte de este año y los últimos meses del año recién pasado. Por lo tanto, son zonas importantes que no podemos dejar de obviar y que debemos estar pendientes de cómo el mercado se va relacionando y cómo va considerando ciertas noticias macroeconómicas que estén impactando sobre los distintos instrumentos. Aquí es donde también probablemente esta línea de tendencia puede estar jugando un papel protagónico, lo cual ya
comienzo a dudar por el carácter que viene mostrando. Ahora, no la voy a eliminar todavía porque creo que todavía podrían haber reacciones al cierre de la jornada o durante las próximas horas que puedan determinar entonces una caída por debajo de la línea de tendencia, rupturas y volver entonces por debajo de esta secuencia de máximos decrecientes que el precio viene dibujando. Así que vamos a estar atentos a qué es lo que ocurre hoy en torno a estos niveles para determinar posibles nuevas estrategias o cuál podría llegar a ser el destino del euro frente al dólar. Ahora, de acuerdo al impulso y las expectativas de devalorización del dólar, podríamos claramente esperar visita a la media móvil simple de 200 periodos que ha funcionado como resistencia y soporte ya en las últimas ocasiones, así que pareciera ser un objetivo bastante claro en el corto plazo para el euro frente al dólar. Y al menos en un corto plazo al RSI todavía le queda un poco de terreno para seguir buscando un movimiento alcista, así que no podríamos descartar entonces ese movimiento positivo que el mercado pueda llegar a experimentar durante las próximas horas de transacción. Y en el caso de la renta variable, como es habitual, nuevos máximos históricos en Wall Street, tenemos un movimiento ya vertiginosamente importante. De cara a la última reunión, o sea, a la última intervención fiscal que se realizó durante la administración de Trump, esa última promulgación o bien especulaciones en torno a ese movimiento eh, presentaban un primer impulso o bien un impulso alcista que era de esta magnitud. Desde, obviamente, la especulación total desde el inicio de especulación, por lo tanto, al S&P creo que le queda todavía terreno hacia la zona de los 4.000 puntos, 4.080 puntos para seguir buscando un escenario alcista a nivel de especulación de lo que está ocurriendo. Pero también no podemos dejar pasar por alto que las divergencias persisten sobre la cotización del RSI, por lo que evidentemente, ya sea si bien hemos estado buscando diversas divergencias constantemente, creo que ya el mercado está en un grado de sobrecompra importante y que esto ya debería comenzar a marcar una pauta de retroceso, de contracciones para el mercado, porque luego de la inyección monetaria fiscal, o sea, la inyección fiscal, no se esperan finalmente o no se podría esperar que la Fed haga nuevos cambios en la política monetaria, nuevos programas de estímulo, lo cual dudo que lleguen a realizar. Por lo tanto, podría darse un periodo bastante largo, al menos de tres trimestres, sin conocer nuevos estímulos fiscales y de la Reserva Federal. Por lo tanto, las acciones se quedan sin flujo de liquidez nueva para seguir aumentando o bien especulando ante nuevos movimientos. Y eso es lo que me parece interesante de llegar a considerar cuando el mercado llegue hacia la zona de los 4.080 o que siga moviéndose hacia los 4.080 como objetivos de mediano plazo probablemente, y qué es lo que esté pasando en términos de divergencia en torno a esos niveles y cómo nosotros podamos enfrentar dichos parámetros. Ahora, si nosotros movemos, por ejemplo, consideramos líneas de tendencia por acá arriba, podríamos también estar hablando de una secuencia lateral que esté buscando tal vez un máximo en torno o a los 4.000 o valores en torno a los $4.000, que podría llegar a ser, entonces no es. Vamos acá a mover esto, que podría a lo mejor venir a buscar objetivos en torno a esta zona, los cuales van en torno a los niveles de 4.000, si no me equivoco, 4.033 y como ya lo decíamos, los 4.080 aproximadamente, o sea que se dan rangos importantes para venir a buscar este segmento y es donde evidentemente podríamos llegar a estar pendientes dentro de las próximas jornadas como un objetivo de corto plazo. Así que los invito a que estén pendientes de cómo se sigue desarrollando el S&P durante las próximas jornadas de transacción. Y ya por comentar qué es lo que viene ocurriendo, vamos a seguir mirando cómo el mercado se sigue desarrollando. El oro viene siendo uno de los instrumentos que por supuesto reacciona ante grados de inflación o bien es uno de los instrumentos predilectos para medir inflación en el mercado y que ya como lo hemos venido, como lo indicábamos el día lunes, venía marcando una ruptura del RSI en un escenario alcista que el RSI marcaba, como ustedes se pueden dar cuenta por acá abajo. Por lo tanto, la ruptura
También lo que provoca es que el mercado venga a hacer un pullback a la línea de tendencia del RSI, que pueda determinar entonces cambios a partir de este nivel. Y al menos a nivel diario y a nivel de 4 horas, y el comportamiento que viene mostrando el mercado durante las últimas horas de transacción, parece sugerir, como ustedes se pueden dar cuenta, que el mercado en torno a la media móvil de 50 y de 200 periodos que convergen y le dan una resistencia al precio en torno a esta zona, fíjense ahí, puede entonces traducirse en que el mercado, de acuerdo al impulso bajista que experimentó de manera previa, todo ese impulso bajista, esté considerando niveles de resistencia, el 61.8 funcione como una zona de resistencia para el precio, que lo ha venido siendo durante las últimas 2 jornadas. Si ustedes se dan cuenta, y aquí podemos hacer un zoom, vamos a ver cómo se comportó el mercado. Fíjense, acá está el 61.8, voy a marcarlo bien. Acá está el 61.8 y los últimos dos cierres, que son S y S, no cierran por sobre el 61.8, por lo tanto, si es que el día de hoy vemos cierres por debajo del 61.8, por debajo de los máximos que es, o bien de los cierres y máximos de la última jornada, podría traducirse entonces en un posible escenario de caída para la cotización del oro durante las próximas jornadas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la tendencia positiva, que puede ser uno de los referentes que tengamos, que podemos tener en consideración durante la jornada, para ver si es que existen quiebres de la tendencia y movimientos por debajo de la tendencia en el corto plazo se pueden traducir, por supuesto, en oportunidades para venir a buscar posiciones de venta. Ahora, hay que estar pendientes, no creo que haya sea el momento para apresurarse, para buscar posiciones de venta muy rápidas, pero sí creo que determinando puntos de inflexión, como puede llegar a ser esta zona finalmente, o sea, que niveles por debajo de los 1830, a ver, por debajo de 1833, 1831, creo que podríamos estar considerando posiciones de venta mucho más fidedignas. O sea que lo que deberíamos esperar serían caídas por debajo de esta zona, un pullback probablemente a estos niveles, y aquí un grado de lateralización en tipo zigzag probablemente, para luego ver entonces un nuevo movimiento bajista. Todo esto en línea con la calidad de la inflación que está mostrando al día de hoy Estados Unidos y que finalmente no se dan signos de inflación. Si bien el mercado puede seguir descontando a lo mejor que nuevos estímulos o los estímulos fiscales pueden significar y traducirse en inflación el día de mañana, por el minuto creo que la presión es a favor del dólar. En este caso puntual, para el oro, puede llegar a ser favorable para el dólar más que en otros instrumentos. Por lo que nos vamos a mantener pendiente de esta posible figura durante las próximas horas de transacción y a ver cómo vamos a cerrar esta semana con el seminario de cierre de los mercados y ver si es que se pueden llegar a determinar algunas entradas o bien cómo han funcionado las posiciones que hemos estado revisando durante estas últimas jornadas de transacción. Así que bueno, estimados, por mi parte creo que ya es todo, haciendo la revisión de lo que ha ocurrido en términos de cifras macroeconómicas. Nos queda por delante los inventarios de petróleo crudo dentro de 1 hora más, 50 minutos más aproximadamente, la comparecencia del gobernador Bailey del Banco Central inglés, declaraciones esta noche de Jerome Powell, seguramente brindando algunas perspectivas económicas o bien dando comentarios con respecto a las cifras de inflación. Así que ya mañana vamos a estar un poco más atentos a lo que pueda llegar a ocurrir en este tópico. Y para lo que resta de semana, bueno, por supuesto mañana jueves, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, como es habitual cada jueves, que ya nos comienzan a entregar mucho más volatilidad, mayor antecedentes con respecto al desarrollo del mercado. El informe mensual de la OPEP, informe de política monetaria de la Fed, nuevas peticiones de subsidio por desempleo que vienen a ser las importantes, festividades después en Hong Kong, China, fiesta de la primavera, Producto Interno Bruto en Inglaterra de forma preliminar, dato que va a ser relevante para la libra, así que ya lo estaremos comentando, o lo vamos a estar seguramente analizando el día de mañana en un video análisis, cómo se va comportando la libra de cara a esta cifra del día viernes. Y en Estados Unidos, producción manufacturera en Reino Unido. Y en Estados Unidos, para ir cerrando la semana, confianza y expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan, dato que, como les mencionaba en un inicio, puede llegar a ser relevante en términos de las expectativas que el mercado pueda llegar a tener para los próximos meses y cómo enfrentar, por supuesto, las distintas posibilidades y variaciones del mercado ante la inflación y, por supuesto, cómo se van dando ciertos aspectos de la economía. Así que bueno, estimados, con eso nos despedimos. Agradecerles, por supuesto, su participación nuevamente en este seminario. Espero, obviamente, encontrarlos el día viernes y cualquier duda o comentario que puedan llegar a tener siempre
recurrir a sus asesores directamente, o bien me pueden escribir directamente también al correo electrónico renato.campos, que se lo estoy dejando en este chat, renato.campos@admiralmarkets.com. Así que ahí pueden estar pendientes de o bien enviarme datos, análisis que tengan duda, lo que sea. Y por supuesto siempre invitarlos a que participen y se suscriban, por supuesto, a nuestro canal de Telegram, que ya tenemos 464 suscriptores. Vamos a ver si es que se han sumado alguno más esta mañana. Sí, 464 al minuto no, pero en donde ya esta mañana hemos ido entregando, por ejemplo, el Market Update de hoy, donde damos referencia en términos de inflación, qué ha ocurrido, qué es lo que puede pasar, etcétera. Y viene incluido el dato, el gráfico del dólar mexicano, oro, la tendencia alcista que recientemente estábamos indicando, euro dólar, y bueno, dábamos este comentario para el IPC, la cifra de IPC de esta mañana, la cifra de inflación, que no sugiere cambio en la política monetaria Fed. Es por esto que las acciones se entusiasman a la espera de nuevos incentivos, ya sean fiscales o Fed, los que se traducen en una mayor liquidez y por ende un menor valor intrínseco para el dólar americano. Así que bueno, espero que se puedan sumar. Cualquier cosa a través de también de Twitter, Facebook, YouTube, nos van a encontrar en los distintos videos que grabamos para todos ustedes y que puedan ser útiles durante las jornadas de trading. Un abrazo, nos vemos entonces el viernes en el seminario de cierre semanal de los mercados y por supuesto atentos a los datos que hemos estado entregando y a las referencias que van a ser importantes para estas próximas jornadas de transacción que son cruciales en el mercado. Un abrazo y bueno, que tengan una buena jornada de día miércoles.